Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo en Sustos Tatuados. Quizá me tardé un poquito en subir este capítulo, pero la verdad estaba digiriendo esta historia. Estaba tratando de analizarla bien, estaba estudiándola bien para poderla decir lo mejor, para poderla narrar lo mejor posible. Y la verdad es que, como se las voy a contar, es lo más entendible y lo más fácil que pude lograr resumir esta historia. Va, entonces vamos allá. No, antes. Si te gusta este capítulo, si te gusta una historia, por favor regálame un like y coméntame ahí qué te pareció la historia y no te olvides de seguirme en las redes sociales. Intentemos crecer, denme la oportunidad de llegar a más personas. Compártela con tus amigos, súbela a tu estado quizás para que más personas lo vean y así poder crecer un poquito más. Ahora sí, vamos a la historia. Cuando me gradué, empecé a trabajar en una guardería grande. Yo vivo en una ciudad bastante grande, casi metrópoli, por así decirlo, si es bastante avanzada, bastante grande la ciudad, pero la verdad es que tomé ese trabajo por facilidad, porque me quedaba cerca de mi casa, no gastaba mucho en pasajes y aparte pues tenía comedor incluido, así que no iba a gastar en comida. Era turno completo porque la guardería recibía niños tanto en la mañana como en la tarde y yo a veces prefería tomar doble turno para ganar un poquito más, ya que mi sueldo pues como recién graduada no era tan grande, era algo modesto el sueldo, entonces a veces tomaba doble turno y la verdad es que me empezó a ir un poquito bien. A mí como recién graduada me tocó en zonas más sencillas de trabajar con niños un poquito más grandes. Los niños más pequeños son un poquito más difícil de trabajar con ellos porque tienes que estar cuidado 100%. Con los niños más grandes de pronto les pones a hacer alguna actividad y ahí se quedan entretenidos, desde dibujar algo y ahí se entretienen y es como que un ratito de relax para ti también. Así que pues ahí estaba yo trabajando. Teníamos un código de vestimenta todos, tanto guardias como los que estábamos al cuidado de los niños, quienes estaban en el comedor. Por ejemplo, uno de los códigos de vestimenta era el cabello siempre tenía que estar bien arreglado, bien agarrado en coleta o de cualquier forma que no estuviese suelto, para ser más sencillos, que no estuviese suelto el cabello por cuestiones de higiene. El uniforme siempre tendría que estar limpio y planchado, tanto en hombres como en mujeres. Y en especial, por ejemplo, los que estaban en la zona del comedor, en la cocina, siempre tenían que traer su malla de cabello, tenían que traer un cubrebocas, usar guantes, muy estrictos en lo que es el código de vestimenta, que la verdad a mí me parecía bastante correcto, bastante bien, porque te enseña a mantenerte de una manera higiénica grande, o sea, muy impecable tendrías que estar. Y obviamente no es como que te vayan a sacar del trabajo si se te pasaba, pero siempre todos tratábamos de mantener ese código porque a veces te daban bonos por lo mismo. Cuando entrábamos en la mañana, yo siempre llegaba con el cabello suelto, a veces todavía húmedo porque me bañaba en la mañana. Y la verdad es que llegaba y ahí mismo me agarraba el cabello, me hacía una coleta y a empezar a trabajar. Después de varios días de que entré a trabajar, empecé yo a agarrar como que esa rutina de en las mañanas llegaba y en los vidrios que hay en los salones, los vidrios son como tipo espejo, entonces me reflejaba bastante bien. Y allí mismo lo tomaba como espejo y me acomodaba. No podíamos tener maquillajes extravagantes. Si usábamos maquillaje las mujeres era por algo muy sencillo. Así que pues igual a mí no me gustaba maquillarme mucho, así que no se me hacía ningún inconveniente. Lo que sí era el cabello. Pero llegaba y después de varios días de que ya tomé esa rutina, de llegar y en mi salón, en mi zona, en los vidrios me acomodaba el cabello y ya me preparaba para recibirlos. Pero como eran salones uno tras otro, juntos todos, a veces lo hacía por la parte de afuera del salón y por la parte de adentro. Cuando estaba por la parte de adentro empecé a notar
una silueta de una mujer que pasaba de un lado hacia el otro por la parte de atrás de mí. La verdad es que yo al principio no le había tomado importancia porque pues éramos bastantes compañeras, así que podía ser alguna de ellas. Y lo que empecé a notar era de que en cuanto pasaba, yo trataba de voltear y no veía a nadie. Quizá yo pensaba en ese entonces, quizá era mi imaginación. Pero la verdad es de que así se fue transcurriendo el tiempo y era que estaba pasando eso mismo. Hasta que un día estaba ahí haciéndome ese peinado y así como a reojo logré ver la silueta y cuando iba a pasar dije, le hablé a una de mis compañeras, le vamos a poner Marta, le dije su nombre, o sea, Marta, y en mí, como en un susurro, como que me hablaron al oído, logré escuchar que me dijeron, no. La piel se me erizó la piel completamente, se me puso la piel chinita, como se dice comúnmente, se me puso la piel chinita y sentí un escalofrío de la cabeza hasta los pies. Porque después de escuchar el no por la puerta del salón, entra Marta y me dice, ¿qué pasó? Y yo me quedé, ¿no estabas ya aquí adentro? Me dice, no, la verdad es que vengo llegando y escuché que me hablaste, por eso me asomé. No, no, no pasó nada. Le dije, no pasó nada, no, tranquila, no. Nada más fue porque como que quiso despistarla y como que te vi y te saludé. Ah, ok, está bien, le dice ella y se va. Pero ella se quedó con esa espinita, con ese miedo. Al día siguiente le vuelven a decir, pero ahora le dicen su nombre. A ella le vamos a poner, no sé, Sofía. Está lo mismo en su rutina, acomodándose el cabello, pero ya no se miró la silueta, solamente fue el Sofía. Así un susurro muy leve, como si le estuvieran hablando al oído, diciéndole su nombre, Sofía. Ella empezó a sentir cada vez más miedo y lo peor es de que cuando, por ejemplo, iba al baño, empezaba a escuchar los pasos que se iban acercando, como que la estaban siguiendo a ella. Quiso no tomarle tanta importancia porque era su primer trabajo, no quería renunciar tan pronto porque para cuando esto empezó a suceder ya llevaba más o menos, no sé, bueno, más bien cuando esto ya se hizo un poquito más fuerte, ya llevaba más o menos un mes trabajando y no quiso renunciar obviamente porque era su primer trabajo y iba a manchar su historial. Así que no le trataba de tomar importancia, se trataba de distraer en otras cosas, pero las cosas se iban haciendo cada vez más intensas. Nadie más que ella lograba percatarse, por ejemplo, de los pasos. Cuando no había niños, después de que salían y que todos se quedaban arreglando su salón, limpiando o acomodando papeles, ella escuchaba los pasos o escuchaba que le hablaban y a veces estaban reunidos los maestros, bueno, los que están trabajando en la guardería con ella, y ella escuchaba que le hablaban y le hablaban otra vez igual como si hubiera sido una compañera de ella con la misma voz y cuando le decían su nombre ella volteaba y decía ¿qué pasó? Y la compañera decía ¿de qué? ¿No me hablaste? No, no te hablé para nada. Y fue cuando empezó a sentir un poquito más de miedo porque porque le estaban hablando a ella. Las cosas empezaron a intensificar un poquito más y ya no era solamente en la guardería. Cuando llegaba a casa en la noche, ya cuando se iba a dormir, empezaba a escuchar los pasos, empezaba a escuchar que le tocaban la puerta y que le decían su nombre, Sofía. Pero así, en un susurro. Ya no podía a veces ni dormir. Empezó a llegar al trabajo cansada, porque no podía dormir, con miedo, sabiendo que quizá ahí le iban a volver a hablar, que le iban a volver a decir qué pasó, por qué. Mm, Empezaron a pasar los días con esa rutina tan mala. Y lo digo así, rutina tan mala porque ya lo que estaba pasando ya era como rutinario. Se empezaba a arreglar el cabello y miraba la silueta o le hablaban por su nombre. Hablando con sus amigas del trabajo, les comentó lo que estaba sucediendo. Una de ellas le dijo, a mí me empezó a pasar lo mismo.
y me empezó a seguir a la casa. Como que se te pega lo que está aquí. Y no le quiso decir exactamente lo mismo de que ya estaba en su casa también, que en su casa pasaban esas cosas. Y le preguntó, ¿qué fue lo que hiciste? Dice, pues simplemente fui con una señora a que me hiciera una limpieza, una limpia. ¿Cómo que una limpia? ¿Tú crees en eso? Dice, bueno, ¿y lo que te está pasando no te hace creer en eso? La dejó pensando. Al día siguiente, llegó cansada, obviamente, porque no durmió. En la noche le estuvieron hablando, le tocaban la puerta, pero ya no eran toquidos sencillos, ya no eran toquidos pequeños. Ya le estaban golpeando la puerta, como si quisieran entrar a la fuerza a esa habitación. Y ella al día siguiente, que llega cansada, somnolienta, que llega frustrada, estresada porque no descansó bien, va con ella directamente antes de irse a arreglar el cabello, ya casi a recibir a los niños porque llegó bastante tarde, ya iba a recibir a los niños, estaba ahí la directora de la guardería y enfrente de la directora, cuando le iba a hablar a su amiga, le dice la directora, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te has arreglado bien? Dice, permítame, ahorita voy. Y va con ella y le dice, dime con quién fuiste, porque ya me urge. Y ella le dice, no es el momento, cuando terminemos el turno, te llevo. Ahorita yo hablo con ella o de alguna forma me comunico y te llevo para que te agende una cita y yo te llevo, no te preocupes. Pero ahorita no hablemos de eso porque ya vienen llegando algunos niños, no es conveniente hablar de eso. Pasó el día y ni siquiera se arregló el cabello. Termina el turno y cuando termina el turno a la hora de la salida, nota que su amiga iba delante de ella ya para salirse, como si estuviera escapando de ella. Apretó el paso, empezó a casi trotar, pero pues con los zapatos que traía no podía hacerlo y en el piso que tenían era más peligroso algún accidente, pero caminó un poquito más a prisa. Cuando la alcanza, le dice, ya estuvo bueno, llévame. Dice, ok, pero